Buenas noches. A 4 años y medio de la firma del Acuerdo de Paz, es usual que oigamos o leamos relatos de excombatientes, la tragedia de la guerra, el drama de familias separadas, las víctimas, el dolor. Sin embargo, son menos comunes las historias sobre el espacio del conflicto, la selva, las montañas, los animales, literalmente el paisaje. Hace poco, el Instituto Caro y Cuervo publicó Naturaleza Común, relatos de no ficción de excombatientes para la reconciliación. Un compendio de historias escritas por hombres y mujeres que abandonaron la guerra y cuyo eje central es la naturaleza. Los encuentros con la fauna silvestre, el testimonio silencioso de ríos y montañas, la deforestación y el apetito de los colonos e incluso los paralelos entre los guerrilleros y las hormigas. Hoy hablamos con el coordinador de esta publicación, el escritor Juan Álvarez, y con la excombatiente Manuela Marín. En el segundo bloque estará con nosotros la periodista Laila Abu Shihab, cofundadora del medio de comunicación digital Vorágine. Con Laila hablaremos de uno de los temas obligados de este programa, el periodismo. ¿Qué tan difícil fue emprender en plena pandemia? En medio del clickbait y la obsesión por las tendencias, ¿hay espacio para hablar de derechos humanos y corrupción? ¿Es suficiente con los pequeños aportes económicos de la audiencia? Aquí arranca Zona Franca. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Es nuevamente un programa de Zona Franca conmigo de copiloto y con un acompañante muy especial. Juan Álvarez, bienvenido. Carlos, gracias por la invitación. Pues bueno, tenemos varios temas para hablar, pero vamos a empezar directamente con el tema pues, que Juan ha venido compartiendo en redes y que me dio mucho interés cuando lo encontré, y es esta publicación de Naturaleza Común editada por el Ministerio de Cultura, el Instituto Caro y Cuervo y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero antes, pues Juan, cuéntele un poco a nuestra audiencia. Usted es escritor, es profesor, trabaja con el Instituto Caro y Cuervo. Háblenos un poco de usted. Yo volví al país hace unos 7 años y entré a trabajar en el instituto formulando una línea de investigación en escritura creativa y una maestría. Y allí estamos trabajando esta línea de construir relatos con comunidades, aparte, digamos, de nuestras propias inspecciones en lo creativo. Voy a compartir unas portadas de los libros de Juan Álvarez y uno en particular. Ahora les voy a decir que leí, que me llamó bastante la atención. Ya vamos a tener en pantalla para que nos comente rápidamente de los libros que ha escrito Juan Álvarez. Aún el agua, Nunca te quise dar en la jeta, Javier. Ya vamos a ver el siguiente, La ruidosa marcha de los mudos. También una novela reciente. Juan Álvarez, Insulto, que sobre ese vamos a hablar. Juan, ¿cuál es un poco el hilo conductor? Y esta que es la última, creo, Candidatos Muertos. ¿Cuál ha sido un poco el hilo conductor de su trabajo? Y cuéntenos un poco de algunas de estas obras y aterrizamos particularmente en la del insulto, que creo que nos da un tema interesante para hablar. Yo creo que a mí me ha interesado ir no teniendo un hilo conductor, sino ir como cambiando mucho, ir tratando de hacer apuestas creativas muy diferentes en cada libro. La ruidosa marcha de los mudos es una novela histórica sobre el momento fundacional de nuestra república, sobre el proceso de independencia, y retomo un poco esa investigación de archivo en Insulto. Sí. Que es una breve historia del siglo XIX y XX, como de la ofensa y el maltrato verbal en la política y en la cultura de Colombia. Usted dice en este libro sobre el insulto que realmente el insulto fue fundamental en el proceso de independencia y en el grito de la independencia. O sea, el grito fue literalmente un insulto. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, cualquiera que haya estudiado en la escuela el relato del florero de Llorente sabe que detrás de eso lo que hubo es supuestamente un maltrato de Llorente a los americanos, y a partir de esa idea, de ese maltrato, hubo una identificación y una aglutinación alrededor de, como del sentirse ofendidos. Eso después se descubrió como con la historiografía en el siglo XX, que fue una escena controlada, fabricada, es decir, fueron a provocar a Llorente. Sí. Y a mí me pareció eso como un indicador no de una excepcionalidad y una relación particular de lo colombiano con el maltrato o el insulto, pero sí una cosa, digamos, alrededor de la cual ensayar. Me llama la atención esa idea de sentirse ofendidos, porque hoy en día en redes sociales nos la pasamos sintiéndonos ofendidos. ¿Qué lugar tiene el insulto ya en nuestro debate público? Porque básicamente pasó de ser de pronto una manera de relacionarse con alguien para decirle algo fuerte a simplemente una moneda de cambio para hablar todo el tiempo a manera de insultos, de intimidaciones, de estigmatizaciones. ¿Qué lugar ve usted que ocupa nuestro debate? Pues es una pregunta gigante, ¿no? Es una pregunta para todo el programa, para pasar un buen rato, pero
Pero digamos que yo sí creo que hay una cosa poco considerada en esta discusión y es que la estructura de convocatoria, por lo menos de Twitter, es una estructura de convocatoria de la declaración, de lo tajante, de la neta. Sí. Y yo creo que eso poco nos lo preguntamos, porque un poco está en el imaginario la idea de que la gente ahora insulta mucho más y esto es una cloaca y antes los medios no eran así. Pues antes no eran así porque la gente no podía pronunciarse, o sea, las masas grandes de personas. Ahora hay toda esta ecuación como de cálculo de los sentimientos y tal. Pero yo creo que en el caso particular de Twitter, la propia estructura de convocatoria es una estructura de declaración y de cosas tajantes y eso alimenta como esa temperatura alta. Y usted en este repaso que hace el insulto para cerrar este tema, ¿siente que en esos procesos que después se volvieron históricos, pero era la realidad que se vivía en ese momento, era más común y menos susceptible la gente para tener un insulto que permitiera ilustrar un punto? Porque además era algo muy desigual, ¿no? Eran los locales frente a los colonos y ahí el insulto se volvía la única manera de decirle o reivindicar un punto de vista. No, yo creo que sí, si uno más o menos estudia algunas cosas históricas, se da cuenta que el maltrato al poder o la ofensa al poder ha sido una arma de batalla y de intento, digamos, desde el subalterno de oponerse. Pero creo que hoy en día todo está mucho más complejo, está mucho más confundido y creo que justamente en el debate democrático contemporáneo, cruzado por las redes sociales como un factor tan crucial, es importante una alfabetización democrática y ciudadana como de comprensión de cómo se juegan muchos de esos gestos de hacerse el ofendido o de reclamarse ofendido y de aglutinaciones emocionales. Creo que eso es clave para la alfabetización democrática contemporánea. De delicarse, la historia de por qué se delica la gente. Sí, pues lo recomiendo, Insulto, breve historia de la ofensa en Colombia, de Seix Barral, de 2018. Juan, aterricemos entonces en el proyecto que finalmente convocó la idea de traerlo hoy al programa, Naturaleza Común. Cuéntenos un poco, leía en el prólogo la dificultad que dio dar origen a este proyecto, háblenos un poco de eso. Yo desde más o menos el 2018, que empezaron a aparecer publicaciones después del Acuerdo de Paz, entendí que había una gran historia detrás de lo que nos pasó y es esa especie de beneficio contradictorio y paradójico que sufrió nuestra biodiversidad y nuestro medio ambiente. Sí. Las insurgencias, gústenos o no, tengamos la opinión que tengamos sobre ellas, fungieron como guardianes de bosque de facto. Hay una cantidad de cosas que se cuidaron en el país porque ellos mismos las cuidaban y porque estaba en su interés cuidarlas. Yo quería explorar esa historia y acercarme a ellos, al Partido Comunes, no fue fácil porque nadie en la sociedad civil los convoca desde preguntas distintas a esta idea del víctima-victimario. Claro, y además están generando y enfrentando riesgos particulares. Usted decía ahí entonces que dan algunas vueltas hasta que finalmente se encuentran con un aliado. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. José Antequera, yo creo que él está planteando una búsqueda de reconciliación un poco alejada de esa dicotomía víctima-victimario y más en las búsquedas de escenarios comunes, de futuros comunes, donde uno realmente se puede encontrar y reconciliarse. Y la naturaleza creo que puede ser una gran oportunidad, entre otras cosas porque es como el gran activo definitivo de esta nación. Sí. O sea, el problema de la biodiversidad en Colombia es una cosa maravillosa y en tensión ahorita con modelos de desarrollo que pues se están preguntando qué hacer con ella. ¿Cuántos relatos tiene el libro? 11, 9 mujeres, 2 chicos. Ok, bueno, increíble porque usualmente es más fácil conseguir hombres que escriban y esto fue al revés. En general sí, pero yo creo que más que fácil que conseguir es como cuál es el procedimiento y la metodología para que quienes se acerquen no abandonen, porque yo creo que es posible que por la relación con las economías de cuidado las mujeres estén sometidas a más obligaciones y entonces tiendan a no poder terminar estos procesos más fácil. Claro. Y entonces parte de lo que hicimos fue como tener mucho cuidado con eso y cuando nos acercamos al Partido Comunes les dijimos, aquí tiene que haber una equidad, una cantidad, digamos, balanceada de personas. Y así empezamos más o menos balanceados, pero el proceso lo terminaron nada más ellos 11. Y fue básicamente, rápidamente el proceso, traer a estas personas a trabajar con ellos, hacerles unos talleres de escritura creativa y después ayudarlos a editar los textos. Sí, en términos generales sí, cada relato tuvo como una trayectoria más o menos particular, pero a mí lo que me preocupaba y lo que era crucial era que la gente se espanta con la escritura. Escribir no es fácil, la idea de publicar... y un poco lo que hicimos fue prestarles también nuestra oreja, usamos mucho como el método Alfredo Molano, que es escuchar y transcribir, luego les llevábamos el relato a ellos y ellos resolvían qué partes sí, qué partes no, y le iban dando forma ellos también, se animaban a escribir. Fue como una mezcla bien colectiva y bien comunitaria de construcción de la escritura. La naturaleza finalmente juega un rol de contención
y de resiliencia en tanto los secuestrados, los que están en la guerra, y ahí hay como un elemento interesante que me parece que está transversal a los relatos que alcancé a revisar. Y le preguntaría, de este ejercicio, ¿cuál es un poco la conclusión que usted traza? Me planteaba ya una, que es, para los excombatientes todo termina a veces en ecuación de víctimas, victimarios, aquí encontraron algo más, pero ¿qué otra cosa encontró usted en este proceso? Yo encontré que ellos se entusiasmaron mucho, y es extraño, pero ellos mismos no tenían tan clara que tenían unas memorias sobre la naturaleza y que tenían algo que contar sobre lo que ellos sí muy rápidamente me describieron a mí como: Juan, sí es cierto, nosotros realmente pasábamos el 97% del tiempo ahí en la naturaleza, escondidos y no en combate. Claro. Y en general tenemos que pensar y hablar y dar la cara también frente a lo que pasó en el combate. Pero ¿cómo contar todo esto demás que hacíamos en esos otros momentos? Entonces yo creo que a ellos mismos les produjo un cierto descubrimiento, y yo creo que es un descubrimiento que no se ha regado en el Partido Comunes. El Partido Comunes no tiene una agenda medioambiental. El Partido Comunes no le interesa mucho esa pregunta porque tienen muchas afugias y muchos otros tipos de acechos. Están tratando, sí, de navegar. De sobrevivir. Y sin embargo, sí que es una experiencia que sus excombatientes y sus militantes tuvieron muy importante. Ellos fueron guardianes de bosque de facto, entonces por ahí se podría preguntar más para este camino de la reconciliación. Quiero que pongamos un par de fragmentos, uno que me llamó la atención porque se relaciona con un tema del que hablamos hace algunas semanas acá con el psicólogo Juan Pablo Aranguren, y es la presencia de los niños y las niñas en la guerra. Entonces ya vamos a ver en pantalla un fragmento de uno de los relatos sobre cómo una de estas chicas pequeñas termina básicamente ahí y no obedece al relato usual de cómo termina ahí. Entonces dice: cuando la guerrilla pasó junto a mi casa, yo corrí detrás de ellos para que me llevaran. El comandante que encabezaba la marcha dijo que yo estaba muy pequeña, pero le insistí que ya tenía 15 años, que no me iba a arrepentir nunca de haberme ido. Les conté todo lo que pasaba en mi casa, los días y las noches, y finalmente accedieron. No quise mirar atrás. De la espiral del caracol, Disney Cardoso. ¿Qué podemos decir de ese fragmento? Y finalmente la gente llega de maneras distintas a convivir con la naturaleza y a estar en la guerra. Sí, el texto de Disney es el que abre, de hecho, el volumen. A mí me parece quizás el texto más doloroso y más íntimo de todos. Ella cuenta cómo entra a las FARC como una menor, por voluntad de ella, porque párrafo seguido después de eso que acabas de leer, dice: en mi casa me había tratado de suicidar 5 veces, porque en su casa su hermana la maltrataba mucho. Entonces, el debate público en general está como marcado por cosas muy de punta, muy rápidas, y siempre tendemos a caer en esta ecuación de justificar, de juzgar, de salir como rápido. monocromático, ¿no? Sí, como de salir rápido de las historias, y la verdad es que detrás de esta historia del reclutamiento de menores hay muchas cosas densas y complejas. Hay una historia de región y de territorio campesino muy, muy compleja, y el relato de Disney es sobre eso. Dice también el relato que la hermana con la que se llevaba muy mal, después también entra a la guerrilla, que se vuelven a ver 20 años después, sí, y que las dos concluyen que lo que las salvó fueron las oraciones de la mamá. Es realmente muy fuerte, sí, esa descripción. Sí, el texto es fuerte, el texto es muy bello. Hay una escena también que conversamos, y es que ella aprendió a subirse a los árboles muy altos y a bolearse en ellos, y le daba mucho miedo. Ese fragmento lo tenemos, bueno, y lo voy a invitar a que lo lea usted, ya lo vamos a ver en pantalla, sobre realmente como el juego infantil de los niños, pero que finalmente están en la guerra y lo saben. Cuando acabábamos nuestros deberes, y a veces antes, Gato y yo nos subíamos a la copa de los árboles y nos balanceábamos para sentir miedo. Éramos rabiosamente felices y no nos importaba caer porque nos iba a pasar igual, pero en la guerra, y mejor que nos pasara por decisión que por accidente, ensayar el error. Bueno, yo creo que Juan lee mejor que yo, ¿cierto? Vamos a los de producción, que si lo podemos tener para la voz en off. Es de verdad muy impresionante ese ensayo de guerra. O sea, nos estamos balanceando en los árboles, y si nos pasa algo, pues igual nos podría pasar algo mañana en un combate. Sí. Y con eso le quiero dar la bienvenida a una de las participantes de este libro, de este compendio de relatos. Son además relatos cortos. Si ustedes descargan el texto, que se descargan, ¿dónde? En la página del Caro y Cuervo. En las dos páginas del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y del Caro y Cuervo. Uno lo puede leer cada tanto. Hay relatos de 4 páginas, otros de 6, y ahí sí, hay bastantes opciones para ir viendo. Quiero darle la bienvenida a Zona Franca a Manuela Marín, excombatiente, que es autora de uno de los relatos que están incluidos en este libro. Bienvenida a Zona Franca, Manuela.
Muy buenas tardes para ti, buenas tardes para Juana, Zona Franca, muchísimas gracias por la invitación, por tener en cuenta este tipo de ejercicios que hacen parte de nuestro proceso de reincorporación en un ámbito muy importante para nosotros que es la escritura y el poder compartir vivencias y ejercicios políticos que hicimos en la organización. Manuela, háblenos del texto que usted escribió que se llama Terrenos, Territorios y Poblaciones. Básicamente, ¿qué historia terminó usted contando ahí? Bueno, creo que lo que hice fue un recorrido por la historia de mi vida desde que ingresé a las FARC, a partir de contar elementos muy importantes que considero yo necesarios de resaltar y que se deben conocer, de un poco en esos tres conceptos, ¿no? De los terrenos, del territorio, que es un asunto mucho más complejo y mucho más amplio, que tiene que ver con la población, con las personas que conocí allí en esos territorios y por supuesto pues con las vivencias internas y concretas que vivimos como integrantes de la organización, pero siempre en alianza y en correspondencia con la naturaleza y ese elemento poblacional que es tan importante para describir lo que es esa Colombia rural y esa Colombia profunda que desafortunadamente no todos y todas los colombianos conocemos. Quiero compartir un fragmento que tenemos de este texto que se refiere al páramo de Sumapaz. Voy a tratar de leerlo con una entonación más pausada y más elegante sobre esto que usted plantea de lo que es estar en distintos terrenos. Allí siempre fue fácil perderse, quedarse de las marchas o disgregarse, sobre todo para quienes nacimos en las ciudades. Fui advertida desde la primera vez que caminé ese terreno, así que muchas veces me abstuve de posar la mirada en los paisajes para estar al tanto del compañero que caminaba adelante. Me pareció un poco impresionante que estando en unos paisajes donde uno va como turista, como el páramo de Sumapaz o los humedales, ustedes casi que tenían que cuidarse de no perder la pista viendo el paisaje porque podían irse los que estaban con ustedes. Esa experiencia como de ser un turista dentro del mismo rigor de la guerra, ¿cómo se vivía, Manuela? Claramente, digamos que ese es uno de los ejercicios y yo menciono bastante pues el tema o la característica adicional que tenemos quienes ingresamos a las FARC, pero veníamos de las ciudades. Y es que efectivamente para nosotros inicialmente fue un proceso de enamoramiento y de romanticismo con la naturaleza, con los paisajes, con eso que en la ciudad no tenemos a mano. Y digamos que ese romanticismo poco a poco, y ustedes lo verán en algunos de los relatos que escribimos varios de quienes ingresamos y proveníamos de la ciudad, ese romance un poco con la naturaleza se va perdiendo cuando los temas de supervivencia, de las necesidades concretas, de los temores también que se dan en el marco de la guerra, que por supuesto es un ejercicio de tensión permanente, hace que ese tipo de paisajes, la belleza, digamos, cosas que en ese momento pensábamos o no éramos más bien tan claros de que no íbamos a volver a ver, las dejamos en un segundo plano por el tema de la supervivencia. Y yo lo menciono en varias ocasiones y sobre todo en el páramo, porque fue el terreno donde yo ingresé, en las primeras montañas que yo crucé y que desde el comienzo esa fue como una señal de alerta muy grande que efectivamente se cumplía porque era muy fácil perderse. Entonces yo cuento allí incluso que intentaba como tomar fotografías en mi mente de los paisajes, de los ríos, de las montañas, el páramo que es en unos colores magníficos que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo y que intentaba tomar fotografías en mi mente que he intentado hoy mantener, pero que la fortuna del proceso de paz y del proceso de reincorporación que estamos haciendo me llevó a que volviera al páramo en otras condiciones, haciendo el ejercicio político que hoy desempeño, ya a tomarme una fotografía en el Frailejón, ya no es lo mismo, digamos, hay mucha añoranza y seguramente ya no vamos a ver los mismos paisajes, los mismos elementos, pero finalmente sí es un reencuentro otra vez con ese romanticismo que en algún momento dejamos de un lado. Sí. Manuela, tengo que ir a hacer una pausa, acompáñenos otro rato, usted sí no se puede ir porque está aquí sentado conmigo, ya regresamos, no se muevan. Estamos en Zona Franca, nos acompaña el escritor y editor Juan Álvarez y estamos hablando de Naturaleza Común, relatos de no ficción de excombatientes para la reconciliación, una publicación del Instituto Caro y Cuervo que pueden descargar en este momento para ver 11 relatos de 9 mujeres y 2 hombres sobre la relación de los excombatientes con la naturaleza. Juan, aparte de
pues por supuesto aprender de la relación de estas personas con la naturaleza. ¿Qué otro aprendizaje o qué descubrimiento le dejó a usted este trabajo? A mí me llamó mucho la energía el hecho de que en este escenario de la naturaleza ellos podían desarrollar una idea de reconciliación que no pasaba por lo único que creo que la sociedad civil colombiana en su tosudez y en su cerrazón está esperando de ellos, que es el arrepentimiento. Yo creo que cada quien tuvo una cantidad de razones para hacer lo que hizo yendo a la insurgencia, y ellos podían hablar aquí por fuera de esa lógica de me arrepiento, pido perdón, y podían hablar de todas las cosas activas y poderosas que sí les quedó como positiva experiencia en la insurgencia, que fue pasar el cantidad de tiempo que pasaron y cuidando ecosistemas como los cuidaron. Entonces para mí también fue un aprendizaje, porque yo iba muy prevenido con pedirles a ellos, bueno, esto es un esfuerzo para que ustedes le hablen a la sociedad civil, entonces atemperémonos. Y al final de cuentas fue un poco la idea de ellos sí pueden hablar desde un lugar distinto al solo arrepentimiento. Sí, por supuesto. Manuela, sobre esta idea, ¿por qué cree usted que aquí hay un aporte a la reconciliación? Porque no parece que estuviera en la contabilidad de la gente sobre el proceso de paz este elemento en particular. Bueno, creo que ahí es importante mencionar que tal como lo menciona o lo define el acuerdo de paz, la reincorporación nuestra no solamente es un ejercicio económico, ni es un ejercicio solamente, como dice Juan, en términos del proceso hacia las víctimas, sino que es un ejercicio de reincorporación social y política. Y eso implica que la reincorporación social también tiene que ver con los aportes que nosotros y nosotras desde nuestras vivencias, experiencias y acumulados podemos dar a los diferentes sectores sociales, a las diferentes luchas que hay en este país por defender cosas tan importantes como entonces es la naturaleza, el ambiente. Es decir, tenemos muchos aportes que dar allí, y este seguramente es uno de esos elementos iniciales a ese proceso de reincorporación social y a ese elemento tan importante para nosotros que es el cuidado mutuo con la naturaleza. Juan, y estamos viviendo en este momento una tensión grande precisamente por la recuperación de la memoria y la verdad, particularmente tensiones con las entidades nacionales, mucho menos con el Centro de Memoria que lidera José Antequera, pero yo sí, leyendo el texto, pensaba mucho en ese punto que usted planteaba sobre atemperarse, porque uno siente con razón que los excombatientes están reivindicando su lugar y no se están ahorrando palabras ni tampoco están tratando de presentar excusas. ¿Se enfrentaron en algún momento del desarrollo de este proceso, porque esto está patrocinado por fondos públicos y pues de nuevo toda esta tensión política, se enfrentaron, le decía, a un intento de censura o a una ceja levantada, o por qué van a decir eso así? ¿Cómo fue ese proceso de edición ahí? No, en ningún momento. Por fortuna, yo creo que la dirección del instituto y la dirección del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación son muy respetuosos y abiertos y comprenden muy bien lo que estábamos tratando de hacer, y los propios firmantes de paz que nos acompañaron también saben que tuvimos conversaciones delicadas, densas, complejas, donde nos dijimos muchas cosas con franqueza. Pero yo creo que había una hebra que nos convocaba que era significativa y valiosa, y era este esfuerzo por de verdad encontrar un futuro común, una pregunta por lo común, por lo que nos tiene que reconciliar y lo que nos tiene que encontrar. Este país está absolutamente partido, viviendo en realidades como paralelas, ¿no? Desde el 2016 con la votación del no, y o suturamos eso y lo tratamos de sanar, o no tenemos futuro. Entonces yo creo que el esfuerzo por preguntarnos de qué manera encontrábamos los tonos persuasivos, de qué manera moderábamos cosas para poder cautivar al lector, todo eso ellos fueron muy receptivos, y de parte de las instituciones nunca hubo ningún esfuerzo distinto a ayudarnos. Manuela, ¿y cómo fue enfrentarse al proceso de escribir, de hurgar un poco en la memoria y escribir sobre tantas cosas que ustedes vieron durante tanto tiempo? Ese proceso, ¿cómo nos lo describiría usted? Pues creo que fue una montaña rusa de emociones. Al comienzo sí, digamos, un poco preocupación, no temor, pero sí preocupación frente al cómo se iba a enfocar las conversaciones y la discusión, y creo que en eso tiene razón Juan, y por eso apreciamos mucho el trabajo que realizó con nosotros, porque efectivamente fue un proceso de respeto, de no vetar ningún tema, pero sí enfocarlo a el objetivo que pretendíamos. Entonces creo que fue un proceso que al comienzo nos preocupó, sobre todo porque al inicio fue bastante anecdótico. Es decir, comenzamos a contar una cantidad de cosas que teníamos
teníamos represadas historias conjuntas, historias individuales, y la preocupación era un poco esto cómo se va a convertir en un escrito, sobre todo porque teníamos unas ideas a veces muy ambiciosas de lo que queríamos contar, pero creo que ese proceso que fue más, un poco más colectivo de lo que nos imaginábamos, pues permitió que pudiéramos expresar lo que queríamos. Creo que cada uno y cada una plasmó la idea inicial que tenía, pero de una manera concreta, artística, podríamos decirlo también, y sin ningún tipo de veto, que creo que aquí, digamos, es lo más importante. Manuela, y para empezar a cerrar este bloque, pues por supuesto le tengo que preguntar por el estado actual, no tanto para meternos en el debate político, pero ¿cómo siente usted el proceso? ¿Cómo siente usted el abandono o esas zonas de las que se fueron que la guerrilla en la práctica estaba cuidando, como estaba explicando Juan? ¿Cómo está, digamos, su esperanza en este momento? Mi esperanza intacta, justamente porque estos ejercicios y el trabajo colectivo que venimos haciendo desde el partido, pues nos levanta todos los días con la mirada puesta en el futuro, tal cual como nos comprometimos. Ahora, que esa esperanza no significa que sí tengamos enormes preocupaciones, que de hecho yo lo menciono en mi relato, la deuda histórica que como sociedad tenemos con esas comunidades que están retratadas allí en nuestros escritos se mantiene, y se mantiene sobre todo por la incapacidad y la falta de compromiso y decisión política del Estado colombiano, transcrito hoy en este gobierno, de asumir el control, tal cual como está en el acuerdo de paz, el monopolio político, el monopolio de las armas en la totalidad del país. Y eso hace que hoy esos territorios tengan las mismas amenazas, muchísimas preocupaciones, y que tengamos que hacer muchísimos esfuerzos porque la esperanza de ellos y ellas tampoco se pierde. Pues Manuela, le seguimos haciendo mucha fuerza, yo creo que un gran sector de la sociedad civil, a la implementación del acuerdo, a que logremos algún tipo de consensos frente a lo que constituye la reconciliación y la reparación, y pienso que acá hay un primer paso. Antes de despedirla, no sé si a Juan le quedó algo por preguntarle a Manuela, que supongo que hablaron muchas veces, ¿no? No, Manuela y yo ya tenemos casi sueños conjuntos. Ya todo está hablado. Manuela, gracias por pasar por Zona Franca, nos parece muy interesante el testimonio, y pues de nuevo invitamos a la gente a que lea este relato que usted comparte en esta publicación. A ustedes nuevamente muchas gracias por la invitación, por compartir este ejercicio, y esperamos que, como le hemos dicho siempre, este sea un proceso que se inicie acá. Ojalá tengamos muchos más relatos y que pues puedan los medios de comunicación seguir acompañándonos, porque ese también es su aporte a la paz y a la reconciliación. Bueno, gracias. Y Juan, usted ha escrito varias, pues para La Desaparecida, revista Arcadia, había escrito relatos pues donde yo no diría que el elemento común es el medio ambiente, pero que sí están, pues primero en reportería, en territorio. ¿Qué otra historia le gustaría a usted buscar? No sé si lo estoy cogiendo un poco contra la pared, de temas que haya pensado que le gustaría contar en esta etapa política del conflicto y de la historia de nuestro país. A mí me gustaría hacer una naturaleza común, no con excombatientes y firmantes de paz, sino con guardianes de bosque, con toda la gente que lleva 3 décadas viviendo en los parques naturales, que han sido servidores, funcionarios del Estado. Me interesa mucho saber ellos qué piensan. Quisiera hacer una naturaleza común con desplazados, comunidades desplazadas de algún territorio, alguna región. En fin, creo que en esta especie de diseminación, cuando por fin Colombia superó o está intentando superar el relato del orden público y hay muchos más medios y muchas más oportunidades para contar más cosas, creo que las comunidades y la gente que vive y que ha tenido que padecer la guerra en los territorios tiene un montón de cosas que contar, y un poco quisiera seguir trabajando ahí. Ya, y para despedirlo, ya hablamos de la historia de Manuela, citamos un par de historias. Menciónenos una más que nos recomendaría que leyéramos de este compendio. Hay un texto bellísimo que es el de Doris Suárez, que es de hecho la líder de La Trocha, uno de los proyectos productivos de cerveza artesanal. Su texto se llama Un lector de la naturaleza, lo publicó Vice como adelanto, y es la historia de un colega de ellos que cuando entraban a las FARC ellos tienen que alfabetizarse, no pueden haber analfabetas, ellos les hacen un proceso de formación y tal, sobre todo las que son extracción campesina. Él siempre se hizo el loco, nunca hizo el proceso de alfabetización, porque después descubrieron un trauma con que lo habían golpeado para tratar de que aprendiera a leer y escribir. Y entonces él nunca aprendió a leer y a escribir, y sin embargo era el rastreador como más sofisticado que tenían. Era un tipo que sabía oler cosas que nadie más olía. Wow. Era un tipo que sabía identificar dónde poner el campamento y dónde no. Era un tipo que leía la naturaleza con una sofisticación que a todos los abrumaba. El texto de Doris, de hecho, es el que más testimonios de otras voces tiene.
y es un texto muy bello sobre esas otras lecturas de la realidad. Tenía un apodo, él alcancé a ojearlo. Sí, se llamaba Rollito. Rollito. Sí, ya está muerto. Sí, estuvo en la cárcel. Sí, estuvo en la cárcel, lo dieron de baja, pues está muerto, pero era así como un cabeza de marcha alucinante, cuenta Doris. Bueno, esperamos también que en el informe de la Comisión de la Verdad que vamos a conocer este año veamos algo sobre eso, ¿no? Sobre la relación de los excombatientes con la naturaleza, la explotación de recursos naturales y ver de qué manera esto va a avanzar en nuestra conversación. Juan, gracias por pasar por Zona Franca. No, a usted, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, seguiremos hablando, ustedes no se muevan, vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro. Estábamos hablando en el primer segmento con Juan Álvarez sobre la publicación Naturaleza Común, relatos de no ficción de excombatientes para la reconciliación. Recuerden que lo pueden descargar en la página del Instituto Caro y Cuervo. Y pues como siempre hay un tema obligado en Zona Franca que vamos a visitar cada tanto, vamos a hablar de periodismo. Ya estoy otra vez solo en el estudio, pero me acompaña vía Zoom Laila Abu Shihab, periodista, politóloga de la Universidad Nacional, bueno, con una experiencia larga en medios que ya vamos a hablar, y fundadora del medio digital Vorágine. Laila, bienvenida a Zona Franca. Hola Carlos, buenas noches. Gracias por invitarme por fin aquí en el programa. Sí, teníamos que sacar un rato para hablar de varias cosas, Laila, y bueno, quiero empezar por una pregunta y es, usted escribió una columna para el portal de los Danieles hace ya unos cuantos meses y escribió: el futuro es oscuro en lo inmediato, pero a mediano plazo quiero recobrar el optimismo. Quiero preguntarle cómo va su optimismo. Va mal en el corto plazo, de hecho, tal cual lo dije en la columna. Esa columna la escribí en agosto del 2020, justo cuando se cumplían 2 años del mandato de Duque, la mitad del mandato del presidente. Los Danieles me invitaron a participar en un especial en el que a distintos periodistas y incluso había una congresista, Paloma Valencia, ella también estuvo invitada y a última hora se bajó del plan. Nos invitaron a distintas personas a opinar, a comentar sobre lo que habían sido los 2 primeros años del mandato de Duque y lo que vendría. Yo sigo siendo pesimista a corto plazo. Quiero creer que unos años después de que Duque salga del poder y lo deje, las cosas pueden empezar a tomar otro color, pero me parece que la verdad vamos a tardarnos mucho tiempo en cerrar los huecos enormes que se están abriendo por su gestión. Es decir, ese mediano plazo por ahora continúa. Laila, el objetivo es que hablemos un poco de este proyecto que ustedes emprendieron con otros periodistas, pero pongámoslo en contexto con la experiencia. Cuéntenos un poco lo que ha sido su carrera periodística. Nosotros nos hemos encontrado ya en distintos momentos del trabajo periodístico. Cuéntele un poco a la audiencia sobre eso. Bueno, pues yo no soy periodista de carrera, no soy periodista de formación de pregrado, y esto a veces suele ser una sorpresa para muchas personas. Yo soy politóloga, como bien lo dijo hace un ratito en la presentación, de la Nacional, pero muy temprano en la vida, a los 19 o 20 años, llego a la Escuela de Comunicación para Jóvenes de la Casa Editorial El Tiempo, que tenía una escuela maravillosa que, digamos, ha mutado en muchas cosas y ahora es algo distinto, es una escuela de periodismo multimedia. Y en ese momento, cuando yo piso la redacción del periódico El Tiempo, eran codirectores Enrique y Rafael Santos Calderón. En ese momento yo piso la redacción y yo digo, esto es lo que quiero hacer en la vida, no quiero hacer nada distinto. Yo termino mi carrera y me gradúo como politóloga, pero ya sé que a lo que quiero dedicarme es a este oficio, que en realidad es un oficio. Entonces luego hago una maestría de periodismo. En realidad mi escuela, mi casa fue la Casa Editorial El Tiempo, tengo que decirlo, y ahí pasé por varias secciones, me especialicé en distintos temas, cubrí de todo. Y luego pues hice de todo un poco. He estado en Canal 3 en televisión, estuve en CNN en español, en la web, en digital de CNN, y desde el 2015 soy periodista independiente, freelanceando para distintos medios. Soy también profesora de periodismo, y el año pasado, 2020, surge este proyecto de Vorágine, que digamos que es como mi metida de cabeza en lo que hoy son los emprendimientos periodísticos, o como se le conoce. Hoy se habla mucho de eso, de eres un emprendedor en el mundo de los medios de comunicación. Bueno, yo creo que ahora soy una emprendedora o algo por el estilo.
Bueno, esta es una conversación de dos personas que no son periodistas titulados sobre periodismo. Si les da por volver a poner la tarjeta profesional, nos sacarían aquí de este espacio. Laila, ustedes empezaron este proyecto de Vorágine justo antes de empezar la pandemia. Entonces, sale José Guarnizo de Semana y se suman otras piezas ahí importantes. Cuéntanos un poco el equipo de gente que hace parte de Vorágine y en qué momento empieza la idea. Vorágine literalmente es un hijo de la pandemia. Él, a ver, yo me acuerdo, eso debió haber sido 16 o 17 de marzo del 2020, efectivamente, uno de los últimos despidos masivos de Publicaciones Semana. Digo últimos porque en los, qué sé yo, 2 o 3 últimos años ha habido varios. Y son tandas de despidos en las que salen varios empleados de Publicaciones Semana, fotógrafos, diseñadores, editores, reporteros, etcétera. En esa última tanda, justo unos días antes de que el presidente Duque nos encerrara, o sea, del confinamiento, echan a muchas personas y a uno de los que echan es a José Guarnizo, que en ese momento era editor de Semana, había sido editor de semana.com, un gran reportero y cronista, para mí de los mejores que tiene este país, y ese mismo día lo acaban de echar a él, el país se va a encerrar, se va a confinar, y él se reúne con Juan Pablo Barrientos, un periodista paisa que tiene muchísima experiencia en radio, Sí. pasó por la W, por Caracol Radio, por la FM, y se reúne con Pacho Escobar, que es un periodista payanés, que estudió en la Universidad del Cauca, y los tres tomándose unas cervezas dicen, bueno, creemos que ya es hora de tener, creemos que estamos en capacidad de tener nuestro propio medio de comunicación. Tenemos muchas historias que contar, ya no tenemos espacio en los medios tradicionales, en los medios masivos, tenemos experiencia, sumamos 15, 20 años de experiencia, pues hagámosle, ¿qué necesitamos? Y ahí nos vamos sumando los demás. Hoy Vorágine somos 7 personas, 4 periodistas, los 3 que acabo de nombrar y yo soy la única mujer de ese equipo de periodistas. Falta más equilibrio de género. Son solamente una mujer entre los 7, ok. Sí, solamente, no, una mujer entre los 4 periodistas. Ya. Y hay 2 ilustradoras, las 2 son mujeres, porque el tema de la ilustración está en Vorágine, digamos que decidimos desde el comienzo que no íbamos a acompañar nuestras historias con fotografías. Esa es una apuesta riesgosa, lo sabemos, pero pues hasta ahora nos ha ido muy bien. Entonces somos 4 periodistas, 2 ilustradoras, Sí. Y una mujer que es un poco todera, administrativa, financiera, comercial, pero en realidad en la práctica los 7 de Vorágine hacemos de todo. Sí. Todavía nos toca hacer de todo. Hay varios premios nacionales de periodismo. José Guarnizo lo ganó el año pasado por esta historia de Dimar Torres cuando todavía estaba en Semana. Juan Pablo Barrientos, que ha investigado mucho el escándalo del abuso sexual de menores en la iglesia. Y Pacho Escobar, pues que venía también de hacer varias cosas con medios. Tengo varias portadas de historias que ustedes han hecho, porque una de las cosas que yo veo es que Vorágine está pues apostándole a la línea de hacer historias sobre derechos humanos, buscando nuevas formas de contarlas y también temas de corrupción. Entonces quiero que hagamos este ejercicio. Le voy a mostrar unas portadas de historias que ustedes han sacado y brevemente usted nos cuenta de qué se trata, porque yo pienso que eso se puede leer en este momento y sigue estando muy vigente. Entonces voy a empezar con una que ya nos van a poner en pantalla y usted brevemente nos dice de qué se trata y seguimos con la siguiente. Sin experiencia y con sueldazos, ¿qué es esto? Ese es un informe que publiqué yo hace unas semanas, hace unos días. Yo le pedí a la Cancillería de Colombia que me diera la lista de todos los nombramientos que el presidente Duque ha hecho desde que se posesionó en el servicio exterior. Embajadores, cónsules, primeros secretarios de Relaciones Exteriores, etcétera. Y de esos 257 nombramientos que me envió en la respuesta al derecho de petición, encontré que la mayoría eran personas que no pertenecen a la carrera diplomática y consular y que son puros favores y cuotas políticas, que son directamente políticos uribistas del Centro Democrático o del Partido Conservador, Sí. o que son familiares de esos políticos. Incluso encontré casos de donantes a la campaña presidencial de Duque sin ninguna experiencia en relaciones internacionales, que hoy gozan de altísimos cargos, son embajadores, cónsules, ministros plenipotenciarios,
y ganan unos sueldos altísimos que pagamos los colombianos con nuestros impuestos. Ese es el informe. Bueno, pues no me sorprende mucho esa noticia. Le valgo la descripción más larga porque esa historia es suya, pero tengo varias, así que vamos más rápido. La siguiente, sobre, Bueno. creo que es Electricaribe. Electricaribe. Sí, esa es una historia que de hecho vale la pena decirlo. Nosotros, Vorágine hace parte de una alianza que se llama Liga contra el Silencio. Es una alianza que nace para publicar, digamos que historias silenciadas por distintas razones. En estos momentos somos 18 medios en esa alianza y esa historia no la hace directamente Vorágine, sino que la hace la Liga contra el Silencio. Nosotros la difundimos, la publicamos y es una historia que pone la lupa sobre los nuevos dueños de Electricaribe, porque de eso se ha hablado muy poco en los medios. Ok, la siguiente que vamos a hablar es sobre Pablo Escobar. Ya vamos a tener en pantalla la historia. Pablo Escobar no fue condenado por narcotráfico, defensa del padre Paola Holguín. Se meten en temas espinosos. ¿Esta de qué trata? Nosotros encontramos un expediente judicial de 1993 que es el que declara la extinción de dominio de unos bienes que el papá de la senadora Paola Holguín, Franco Holguín, tenía en el Poblado, en Medellín. Y en ese expediente en el que él fue condenado, Franco Holguín, la senadora lo ha negado constantemente que tuviera algo que ver con Pablo Escobar, pues demostramos no solo la extinción de dominio, sino que la defensa de Franco Holguín durante muchos años, los abogados, la defensa que esgrimían era que Pablo Escobar nunca había sido condenado por narcotráfico y no había cómo probar que era el jefe del cartel de Medellín, que es una cosa absurda. Y esa es la historia, contamos el proceso de extinción de dominio del papá de la senadora del Centro Democrático. Tremenda. Siguiente, agua para gaseosas, ya la vamos a tener en pantalla. Cuando hay agua para las plantas de gaseosa y no para las comunidades. Laila. Ese es un reportaje que hacemos José Guarnizo y yo, es un reportaje en dúo, digamos, en el que encontramos que 2 de las 26 plantas que tiene Postobón en Colombia, al menos 2, creemos que más, pero digamos, pudimos llegar a comprobarlo o a tratar de comprobarlo en 2 de ellas, en Cespilé, en Cundinamarca y en Caloto, en el Cauca. En esos casos se demuestra que el Estado le otorga a empresas privadas concesiones para el uso del agua que son gigantescas, o sea, para que use toda el agua que quiera, mientras que no garantiza que las comunidades de esas zonas tengan acceso al agua potable. Ni siquiera tienen en Caloto, ni siquiera todavía hoy en pleno 2021, tienen acueducto y alcantarillado. Es un tema muy grave. Vamos a hablar probablemente en algún momento en Zona Franca sobre algo de las iniciativas para regular alimentos ultraprocesados. Eso entra también con el tema de gaseosas. Y la última que vamos a poner, que es algo de lo que ustedes han hablado mucho, de hecho José Guarnizo traía también esta experiencia de semana sobre líderes sociales y derechos humanos. Ya la vamos a ver para que usted nos cuente de qué se trata. ¿La tenemos? A ver, ahí viene. no, estoy esperando la portada. La tenemos ahí. Bueno, ustedes han escrito historias sobre derechos humanos y líderes sociales, la están buscando ahí en la producción. Si la tenemos, cuéntenos alguna de esas historias para destacar y cerramos aquí y nos vamos a una pausa. Sí, hemos contado, de hecho, bueno, me gustaría incluso aprovechar para decir que nuestro foco está puesto en Vorágine, en contar historias que tengan que ver con la vulneración de los derechos humanos o con destapar casos de corrupción, no importa en qué poder. En el poder eclesial, el religioso, el económico, el político, etcétera, el militar y demás. Y las historias de derechos humanos que hemos publicado, la mayoría de ellas son sobre ejecuciones extrajudiciales o muy mal llamados falsos positivos. En esas nos hemos centrado bastante y luego hemos escrito historias sobre el asesinato de algunos líderes sociales que también son noticia o son escándalo durante unos días en la agenda, digamos, nacional, y luego no se vuelve a hablar. No sé si era de la que me quería hablar Carlos. Eso es un especial, sí, ya estoy viendo la pantalla, eso apareció. Es un especial multimedia, ya lo vi. Pero Laila, tengo que ir a una pausa. Vamos a retomar este tema con algo que ustedes hacen, que es bien interesante, que es el formato de cómic. Pero vamos a una pausa, acompáñenos otro rato, ustedes tampoco se muevan, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, entramos a este último bloque del programa, estamos hablando con la periodista Laila Abu Shihab, cofundadora del medio digital Vorágine.
Y Laila, estábamos hablando de distintos temas y de varias historias que ustedes han sacado. Y para cerrar el tema de los contenidos, quería preguntarle por el formato que están usando de cómic. Y lo están haciendo de distintas maneras. Están ilustrando historias con diferentes tipos de dibujos, pero también están contando historias con cómic. Ya vamos a poner en pantalla una muestra de esto, pero cuéntenos cómo ha sido esta idea de empezar a contar historias con este formato. Pues nace de primero nace de un amor de los cofundadores, de todos los que creamos este sueño que es Vorágine, por el cómic en general. Cuando yo digo cómic, pues la gente entiende, no sé, la gente piensa en Superman, en Batman, en Tintín, en el Hombre Araña, es decir, en historias que se cuentan en viñetas. Lo que nosotros queremos hacer, y creemos que son muy pocos los medios que lo han hecho, que han intentado hacerlo aquí en Colombia, es contar historias periodísticas, o sea, de la vida real, no ficción, en ese formato de cómic, con viñetas, simplemente ilustradas. Y ahí en los cómics, o sea, que hemos podido contar en estos meses, menos de un año que llevamos al aire con Vorágine. Hemos contado historias de trabajadoras domésticas, hemos contado historias del maltrato del maltrato intrafamiliar al que se vieron sometidos los niños por el encierro tan duro durante lo más duro de la pandemia en el 2020. Publicamos el primer cómic que publicamos fue sobre la situación de las jugadoras de fútbol profesional en Colombia. Eso fue en el 2020 y comparábamos un poco para mostrar la desigualdad entre las jugadoras de fútbol, pues las mujeres y los hombres. Publicamos uno sobre la situación de la comunidad de Latillo, que es son unos cientos de familias que viven en plena zona carbonífera en el departamento del Cesar, y que de hecho justo hace unos días se declararon en crisis humanitaria, y nosotros esa historia la contamos en cómic, por ejemplo. Sí, me gusta mucho el formato y creo que es contraintuitivo que en un medio digital igual se le está dedicando tiempo a eso. Una pregunta de cierre sobre Vorágine, porque quiero hacerle un par de preguntas sobre periodismo, sobre el panorama del periodismo antes de que cerremos. Vorágine, ¿cómo se está financiando? Vorágine tiene varias vías de financiación, o sea, varios huevitos en la canasta, no hay uno solo. Una es la cooperación internacional. Sabemos que no podemos depender enteramente de eso, pero esa es una de nuestras formas de. Otra es, igual tengo que aclarar también que nosotros ya de entrada siempre dijimos desde que salimos al aire que nosotros no contratamos con el Estado en ningún nivel, o sea que si en algún momento una entidad del orden estatal quiere contratarnos a nosotros para que hagamos unos contenidos, para que hagamos una alianza, un convenio, Vorágine no entra ahí. Luego también ofrecemos talleres, hacemos formación, talleres a nuestra audiencia, a nuestros sectores, pero también talleres en universidades, en últimos años de colegio, que van desde crónica, ilustración, cómic periodístico, cómo enviar un derecho de petición, en fin, distintos tipos de talleres. También tenemos igual la opción de que nuestra audiencia, directamente nuestros lectores, nos donen, y nos ha ido bien por ese lado. Tenemos Patreon, un sistema de Patreon, y el año pasado hicimos una Vaki a finales del 2020 en la que recogimos un buen dinero que en este 2021 nos está sirviendo para hacer cosas. Y luego también un poco nos hemos convertido en una especie de agencia de contenidos, siempre que sigamos en la línea de los temas que a Vorágine le interesa tratar, que nos contratan ONGs, fundaciones, empresas privadas, que quieren hablar sobre ciertos temas que no están en la agenda pública. Bueno, no dudo, lo importante es que no contratamos con el Estado. No creo tampoco que el gobierno de Iván Duque esté interesado en financiar contenidos. Laila, cerremos con, estamos viendo una alineación previa a la campaña presidencial de unos medios de comunicación, digamos ya más partisanos, que van a defender una línea de gobierno, de proyectos de derecha. Estamos viendo a medios que incluso salen a regañar y a poner rumores en redes sociales sobre otros periodistas, a criticar cualquier cosa que pueda parecerles que no está en la línea de ellos. Brevemente, ¿cómo ve usted esta ecuación de los medios para la campaña que se empieza a debatir? Yo creo que la cosa está desequilibrada en términos de que los más poderosos, si se puede decir así, y los que más audiencia tienen, evidentemente están alineados con el gobierno y con la derecha. Me parece que ahí en ese sentido sí hay un poco de desequilibrio. Lo que yo creo es que estos medios
pequeños que cada vez van jalando más y remando, digitales, medios independientes. Yo no creo mucho en la palabra alternativos, pero bueno, estos medios yo sí creo que no están del lado de la derecha, tampoco podrían decir que están como en el lado más de izquierda del espectro, pero yo sí creo que ven con ojos más críticos lo que está pasando en el país y sobre todo la forma en que el Centro Democrático ha gobernado estos años. Pues Laila, los felicito porque pues emprender un proyecto en tan poco tiempo y poderlo tener ahora con 7 personas me parece pues tremendo, y pues invito a la gente que vean los contenidos, si les gusta apoyen el proyecto, o si no les gusta también, porque es que uno está acostumbrándose que solo financia el periodismo que está de acuerdo con lo que uno piensa. Gracias por pasar por Zona Franca, Laila. Muchas gracias, Carlos, espero estar en otra oportunidad charlando de periodismo. Así será, tenemos pendiente una conversación de análisis periodístico, político, especulativo. Bueno, a ustedes gracias por acompañarnos, espero que estén descansando en estos días, nos seguimos viendo, chao.